Bien, sean bienvenidos a esta clase donde veremos lo más importante de los extremos de una función. Vamos a diferenciar dos tipos de extremos y es importante tener claro este tema. Y eso va a depender de que la función esté o no definida en un intervalo. Es decir, si una función está definida en un intervalo, va a tener un punto de inicio y va a tener un punto de fin. Ahora, que el punto puede ser abierto o cerrado, esa es otra historia, pero basta que la función sea definida en un intervalo, y ahí vamos a poder considerar extremos absolutos. ¿Qué es un mínimo absoluto? ¿Qué es un máximo absoluto? El máximo absoluto es el punto cuya ordenada es la máxima posible en el intervalo. Es decir, si aquí esta función que la están viendo, voy a ampliar un poquito la imagen para que se me entienda mejor. Esta es una función que comienza en -1 y termina en 2. En ese intervalo, el punto cuya ordenada es la mayor, al decir ordenada me refiero al valor de y, va a representar el máximo absoluto, porque no va a haber otro punto por encima de este. En palabras más sencillas, es el punto más elevado. Es el punto que tiene el mayor y. A ese punto se conoce como el máximo absoluto. Analíticamente, uno puede darse cuenta que también, si este es el máximo absoluto, el mínimo absoluto será aquel punto cuya ordenada sea la mínima posible dentro del intervalo, es decir, el que tenga el y más bajito, el menor y. A ese punto se lo considerará como mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque no va a haber otro punto que esté por debajo de este. A esos se conocen como extremos absolutos. Extremos absolutos. Porque no va a haber ningún otro punto por encima del máximo, ni otro punto por debajo del mínimo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la función está definida en un intervalo. Puede haber esta otra situación. Aquí también tienes una función definida en un intervalo, cuyo punto de inicio y cuyo punto de fin no incluye al punto en cuestión. Son puntos abiertos. Si bien la función está definida en un intervalo, pero es un intervalo abierto, por lo tanto, este punto y este punto no forman parte del dominio de la función. Y en este caso, no va a haber máximo absoluto, porque este vendría a representar el punto más alto, el que tiene el mayor y. Y aquí solamente habrá mínimo absoluto. La segunda posible situación es que sí haya máximo y no mínimo. Eso ya va a depender de la característica de la función, va a depender del dominio de la función. Y eso nos va a permitir determinar extremos absolutos. ¿De acuerdo? Que quede claro, por favor, esto. Sin embargo, hay funciones como esta, por ejemplo. Me permito explicarte lo siguiente. Voy a tomar como ejemplo esta función que es x al cuadrado. Si tú te fijas, esta función no está definida en un intervalo. Por lo tanto, yo no podría hablar acá de extremos absolutos. Pero por la característica de esta función, pese a no estar definida en un intervalo, el vértice de una parábola, en este caso, va a representar el mínimo absoluto, pese a que no está definida en un intervalo. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo y no va a haber otro punto por debajo del vértice.
¿Me dejo entender? Entonces, hay funciones que no van a estar definidas en un intervalo, pero por la naturaleza, por la característica de la función, van a tener un punto o el más bajo o el más alto, y no importa si no hay un intervalo determinado, la característica es esa. Por lo tanto, este extremo pasa a llamarse también o a considerarse un extremo absoluto. Hay otras funciones, como esta otra, por ejemplo, que también la conoces tú, es una función trigonométrica que tiene un máximo. Tampoco he determinado acá un intervalo, si te fijas. Está la función dibujada in extensa en toda la curva sinusoidal. Podríamos pensar que esta curva no tiene extremos absolutos, sino extremos relativos, que enseguida pasaré a explicar qué son. Sin embargo, por la naturaleza de esta función, este es el punto más alto y no va a haber otro punto que esté por encima de este valor. Y no solo hay uno, aquí se vuelve a repetir uno semejante y otro semejante. Entonces, la curva sinusoidal, por ejemplo, no está definida en un intervalo, pero pese a ello, por la naturaleza de la curva, presenta infinitos máximos absolutos. Este es un extremo absoluto, máximo absoluto, otro máximo absoluto, y cada 2pi va a haber un máximo absoluto y un mínimo absoluto abajo. Entonces depende mucho de la característica de las funciones. No es un tema así absolutamente cerrado como les estoy mostrando, ¿sí? Les he puesto dos ejemplos de dos funciones que no están definidas en un intervalo, pero que pese a ello, por la naturaleza de la función, presentan extremos absolutos. Como, si quieres, un poquito contradiciendo a lo que te decía, ¿no? Que la condición para poder hallar extremos absolutos es que la función esté definida en un intervalo. Muy importante tomar en cuenta. También hemos entendido que una función puede no tener máximo y sí mínimo absoluto, o puede no tener mínimo y sí máximo, o puede no tener ninguno y ser una función definida en un intervalo. Entonces acá hay que analizar. Cuando la función no está definida en un intervalo, no podemos hablar de extremos relativos, salvo las excepciones que te he mostrado hace unos segundos. Y aquí corresponde hablar de extremos relativos. ¿Qué cosas son los extremos relativos? Por ejemplo, aquí hay un máximo relativo y este es un mínimo relativo. ¿Por qué es relativo? Porque si yo tomo la proximidad, la cercanía al punto, ese recuadro que tú lo estás viendo ahí en, en fondo rojo, medio rosa, medio color morado, color canela, no sé. Este punto que te estoy mostrando en este momento es el más alto para este conjunto, para esta cercanía, para esta relatividad, por eso se llama extremo relativo. Relativo al entorno, relativo a la proximidad, a la vecindad, a la cercanía. Este es el punto más alto para este conjunto de puntos. Pero no es el absoluto. ¿Por qué? Porque si tú te vas hacia este lado, acá hay otro que está más arriba, está más alto que este. La altura se determina por la coordenada y. Por lo tanto, este está a la altura del origen, pero este está más arriba del origen. Mira, está por acá. Entonces, este punto está por encima de este extremo relativo, en cuyo caso, si yo sigo proyectando acá la curva, va a haber otro que va a estar más arriba y van a haber infinitos puntos que van a estar por encima de este. Por eso acá, cuando la función no está definida en un intervalo, no corresponde hablar de extremos absolutos, sí de extremos relativos. Pasará lo mismo con el mínimo. Acá este es un mínimo relativo. ¿Relativo a qué? Al lugar, a la proximidad, a la cercanía, a la vecindad del punto. Para este conjunto infinito de puntos que estoy más o menos marcando con la mano, este es el más bajo. Pero este no es el absoluto. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, hay otro que está más abajo todavía de este. Y van a haber infinitos puntos que estén más hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta curva no está definida en un intervalo, entonces es una curva infinita, es una curva cúbica. Es x al cubo menos 3x al cuadrado, que también la podemos dibujar. Si utilizo el graficador, aquí voy a tener 3x al cuadrado
no, al cubo era, perdón, 3x al cubo menos x al cuadrado. No era así, ¿no? Era x al cubo menos 3x al cuadrado. Aquí venía un 3 y este 3, chao. Ahora sí, enter. Fíjense, dibujando nuevamente esta curva, evidentemente, este es un extremo relativo. ¿Relativo a qué? A esta cercanía, a este conjunto de puntos. Este es el más alto. Pero aquí hay otro que está más arriba. Y aquí hay otro que está más arriba aún. Y nunca van a terminar de haber puntos que estén por encima del anterior o del relativo. Lo mismo, este punto es un mínimo relativo, relativo a este entorno, relativo a esta proximidad. Pero aquí hay otro que está más abajo. Y aquí hay otro que está aún más abajo y van a seguir habiendo infinitos puntos que estén por debajo del mínimo relativo o por encima del máximo relativo. En este caso, reitero, corresponde hablar de extremos relativos. Una característica para hallar extremos relativos es que la función no esté definida en un intervalo. Y todo lo que te he explicado está anotado acá en lenguaje matemático. El máximo relativo será el punto más elevado en un determinado entorno. Lo mismo el mínimo corresponde. Pero reitero, hay funciones que pese a que el extremo, por no estar definido en un intervalo, sea relativo, también puede ser absoluto. Y esa puede ser también una posible pregunta de examen teórico. ¿Un extremo relativo puede ser absoluto? Y la respuesta sería sí, porque depende de la función, depende de la naturaleza de la función. O te puedo pedir, por ejemplo, proporcione un ejemplo de una función que no esté definida en un intervalo, pero cuyo extremo sea absoluto. Y aquí tienes la respuesta. Puede ser la función seno, puede ser la función coseno, puede ser la función parábola, la función cuadrática o potencia grado 2. Depende. Ahora, hay funciones que por presentar una punta no son derivables, pues ahí, como ya hemos visto. Hay tres posibles situaciones de inderivabilidad. ¿Sí? Funciones que no pueden ser derivadas. ¿Por qué no pueden ser derivadas? Porque pueden presentar un pico o una punta, pueden presentar una recta tangente vertical o pueden ser discontinuas. Lógicamente, si hay discontinuidad, yo no voy a poder analizar extremos o relativos o absolutos. Depende, eso sí, si analizo por izquierda o por derecha. Eso sí es válido, pero depende. Por eso te digo, cálculo 1 es análisis. Por eso es que también algunos textos de cálculo 1 se los denomina o están titulados como análisis, porque en realidad de eso trata la matemática, de hacer un análisis. Ahora, ¿cómo es que yo encuentro estos extremos relativos o absolutos? Ya has entendido que el hecho de que sean absolutos es porque son el punto o más alto o más bajo y no va a haber otro ni por encima ni por debajo. Y relativos será en relación a un entorno y cuando la función no esté definida en un intervalo. ¿Y cómo se los halla? Si te fijas, hace un momento, y además ya hemos visto resaltada esta palabra, máximo es el punto más alto, mínimo el punto más bajo. Y ocurre que en el máximo y en el mínimo hay un cambio en la pendiente, ¿no? Fíjate, aquí las pendientes de las tangentes son positivas, positivas, positivas. Llegas al punto y luego pasan a negativas. Interesante. Y en la otra situación, pendiente negativa, negativa, y pasa a pendiente positiva. Crece, decrece. Ahí va a haber un máximo. Decrece, crece, mínimo. Y estos puntos, ¿cómo se hallan? Con derivadas. ¿Por qué? Porque exactamente en el máximo o en el mínimo
Si tú trazas la recta tangente, vamos a ver qué característica hay. Yo me voy a ir nuevamente al GeoGebra. Fíjate, aquí tenemos la curva cúbica, que no está definida en un intervalo. Por lo tanto, si yo ahora agarro y dibujo la recta tangente a esta curva, primero voy a marcarle los puntos, el máximo y el mínimo relativo, fíjate. Basta pinchar acá en la curva y automáticamente aparece este punto, que sería 2 menos 4. Entonces yo puedo dibujar acá el punto 2, h de 2. Puedo dibujar como que está en 0, entonces voy a dibujar otro punto que va a ser, por ejemplo, 0, h de 0. Tendría los dos puntos relativos. Entonces ahora sí voy a dibujar una recta tangente. Atiende, por favor. Sí, recta tangente. Para eso marco el punto y marco la curva, y ahí tengo una tangente. Aquí marco la curva y marco el punto, y ahí tengo la otra tangente. Y si ahora yo le pido al GeoGebra que me dé la pendiente de esta tangente, va a haber una característica. La pendiente 0 y la pendiente 0. Ah, perfecto. Por lo tanto, para hallar extremos relativos, lo que tengo que hacer es derivar e igualar a 0. Porque estoy cayendo en cuenta en este momento que esta es una condición de los extremos relativos. Que si tú trazas por ahí la recta tangente, y la recta tangente es nuestro nexo con las derivadas, su pendiente va a ser 0. Ahí vamos a usar derivadas, porque no te olvides, estamos viendo aplicaciones de derivadas. Y es lo importante. ¿De acuerdo? Bien. Chequeando siempre que la función depende, ¿no? Aquí la función valor absoluto es continua, pero en 0 no es derivable, porque ahí presenta un pico. Si bien es un mínimo relativo, ya, pero es un caso también excepcional y particular. Hay que ver también el tema de derivabilidad. Aquí también se menciona, como lees acá, mira, la derivada en 0 no existe, pese a que es una función continua y presenta, este será el punto más bajo, sí, pero no lo puedo hallar con derivadas, lo puedo hallar gráficamente. Y en el caso de la función seno va a tener infinitos máximos e infinitos mínimos, que pese a ser relativos, también pueden ser considerados absolutos. ¿De acuerdo? Por ser una función periódica. Tomar en cuenta, si el gráfico presenta una punta, la derivada en ese punto no va a ser posible calcular por un problema de rectas tangentes que ya les he explicado. Y la forma de hallar es la que les mostraba hace un rato. Un extremo relativo tiene una característica, que la pendiente de la recta tangente es horizontal, es decir, vale 0. Y eso es lo que nos va a permitir hallar, ya sea el punto o ya sea alguna otra condición que nos pongan en algún ejercicio. Esta es la demostración. Y esta es la estrategia, que también, esto pueden poner también en su infografía, ¿no? Esta es la estrategia para hallar extremos en un intervalo cerrado. Por lo tanto, estamos hablando de extremos absolutos, porque te está remarcando el recuadro que se trata de un intervalo cerrado. Paso 1, evaluar la función en A y en B. ¿Sí? En A y en B. Paso 2, encontrar los puntos críticos. ¿Cómo se halla un punto crítico? Derivando e igualando a 0. Ese es un punto crítico. Se evalúa la función también en el punto crítico y luego de tanto el intervalo como el punto crítico se razona y se ve cuál es el mínimo o cuál es el máximo, cuál es el mayor y eso es lo que nos va a dar como resultado la pauta para determinar cuáles son los extremos absolutos. Por ejemplo, atiende. Aquí se nos presenta una curva de cuarto grado en el intervalo -1, 2. Hallo primero los críticos. ¿Cómo hallo los críticos? Derivo
igual a 0. Y hay dos puntos críticos. Un punto crítico es 0 y otro punto crítico es 1. Luego, evalúo la función en 1, en 0 y también en los valores del intervalo, que eran menos 1 y 2. Evalúo la función en menos 1. Evalúo la función en 2. Estos son los del intervalo y estos son los críticos. Y luego veo los resultados. Este y, 7. Este y, 0. Este y, menos 1 y este y, 16. El mayor de todos va a ser el máximo absoluto. El menor de todos va a ser el mínimo absoluto. Y se comprueba gráficamente. El punto 2,16, aquí está el punto 2,16, máximo absoluto. El mínimo absoluto está en 1 menos 1. Y gráficamente se comprueba. Los otros son relativos, pero los absolutos son estos, el mayor y el menor. Así de fácil. Cuando el gráfico tenga picos o puntas, no puedo hablar acá de máximo. Gráficamente sí, pero con derivadas no va a ser posible hallar. Por la característica de esta función en particular, ¿no? Que es 2x menos 3 a la 2 tercios. Aquí me dan el intervalo. Como nosotros tenemos GeoGebra, podemos graficar rápidamente y ver la característica de la curva y analizar y usar el concepto, que es lo importante. ¿Sí? Puede haber una curva como esta, que es 2 seno menos coseno doble, que tenga un máximo y dos mínimos. Eso es importante también saber. Hacer notar que especialmente en las funciones trigonométricas que son cíclicas y periódicas, puede incrementarse la cantidad. No es que solo tiene que haber un máximo y un mínimo. Pueden haber más. Depende de la función, analizando. En este caso hay dos mínimos y un máximo. Porque van a estar a la misma altura y son los puntos más bajos. Y ahora toca hacer ejercicios. Espero que esta explicación les haya sido de utilidad. Será hasta la siguiente.